Dios les bendiga, hermanos. Vamos a iniciar nuestro culto de estudio en este día 13 de agosto del 2020 y damos gracias a Dios que nos da la vida y nos permite llegar a la culminación de este estudio del Evangelio de Juan. Así es que vamos a iniciar nuestro estudio y vamos a tener un momento de oración. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por la vida que tú nos das a cada uno de nosotros. Gracias porque cuidas de nuestras familias, cuidas de toda tu creación. Y Señor, a pesar de las dificultades que vemos a nuestro alrededor, tú, Señor, nos guardas y nos impulsas siempre, nos das esa esperanza que necesita nuestro corazón, esa fortaleza que necesitamos. Señor, tú la provees para que así nosotros estemos siempre en el hueco de tu mano. Señor, en esta hora, Señor, toma la vida de cada uno de mis hermanos que están en sus hogares y que seas tú a través de tu Santo Espíritu dirigiéndonos para que este tiempo de estudio en tu palabra sea, Señor, de gran edificación. Señor, ayúdanos para que podamos discernir claramente tu palabra para nuestra vida. En tus manos nos ponemos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, antes de pasar al estudio, vamos a cantar este himno, Dios te llama a trabajar en su reino, que ustedes lo podrán ver en su pantalla. Bien, hermanos, pues ahora es el tiempo de estudiar este capítulo 21, este capítulo final del Evangelio de Juan. Y pues, hermanos, les invito a que tengan ahí a la mano su Biblia para que de esta manera vayamos reflexionando en estas diferentes secciones como los vayamos mencionando. Así es que, hermanos, pues vamos entonces a buscar primeramente esta porción, versículos del 1 al 14. Y si ya lo tienen, voy a leer, hermanos, esta porción. Dice así: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y de aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces.
Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: «Es el Señor». Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella, y pan. Jesús les dijo: «Traed de los peces que acabáis de pescar». Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: «Venid, comed». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Tú quién eres?», sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Bien, hermanos, como ya mencionábamos hace 8 días, algunos de los comentaristas mencionan que este capítulo 21 pues, fue algo que posteriormente se agregó, y vamos a estar viendo hoy algunas de estas razones de lo que posiblemente nos refleja cómo esto fue un agregado al escrito original. Y bueno, pues comenzamos hablando de esta pesca que regularmente es nombrada como la pesca milagrosa. Y bueno, no se presenta esta pesca abundante como un milagro de lo que podemos ver en este evangelio, sino que aquí se describe algo que sigue pasando a lo largo de la historia de la iglesia, donde se está representando la misión que tiene la iglesia en el mundo. Y bueno, algo de lo que tenemos que tomar en cuenta es que la noche era el mejor horario, o era la hora más adecuada para la pesca. Y recordemos que la barca no estaba muy lejos de la orilla, aproximadamente lo que equivaldría a esos 200 codos que se menciona ahí. Se trataría aproximadamente de unos 100 metros. Y se dice a menudo que el que llevaba la red en la mano, en medio del agua, pues no tenía una vista clara sobre dónde podía encontrar ese banco de peces. Así es que quienes estaban a la orilla del lago, del mar, dependiendo de dónde se pescara, pues era el que podía notar desde fuera por dónde se encontraba ese banco de peces, y entonces podía indicarle a qué lado echar la red. Y bueno, aquí Jesús estaba haciendo esta orientación hacia sus discípulos, los que habían regresado a su antiguo oficio. Algunos regresaron a su antiguo oficio de pescadores. Y bueno, esto es algo que también nos sigue refiriendo a lo que Jesús sigue haciendo hoy en medio de nosotros. Él es el que nos guía y el que nos dice por dónde debemos de echar la red para seguir adelante y lograr la meta y cumplir con la misión. Puede que fuera porque ya era porque estaba oscuro, porque era en la noche, por lo cual ahí notamos en este pasaje que no reconocen a Jesús los discípulos. Sin embargo, uno de los discípulos, ese que dice el discípulo que era amado por Jesús, es el que entonces dice: es el Señor. Aquí vemos pues cómo este discípulo tiene una vista que
pues es más aguda y que de tal manera permite distinguir en medio de esa duda a que se trata de Jesús el que está ahí. Y bueno, se da cuenta que es el Señor y dice que le dice a Pedro que se trata de su maestro, de Jesús. Inmediatamente Pedro salta al agua y bueno, dice que antes de salir, de meterse al agua y salir, pues no, como estaba desnudo, bueno, no totalmente desnudo, era muy probable que él llevase una especie de calzoncillo y que era lo que regularmente usaban los pescadores cuando estaban trabajando. Entonces inmediatamente se pone su ropa y va hacia Jesús. Y esto tiene el que lo hubiera hecho así, porque uno diría, bueno, ¿por qué no se salió simplemente así? Sino que dentro de la ley judía se decía que el saludar era un acto religioso y para realizar este acto había que estar dignamente vestido. Así es que el apóstol Pedro, antes de lanzarse al agua para ir al encuentro de Jesús, se puso sus túnicas y entonces fue el primero que se acerca a Jesús para saludarle. Y aquí notamos este énfasis en este capítulo, como Pedro es el primero en llegar a Jesús y dar el saludo. Esto es algo que vamos a ir viendo que se repite en este capítulo y es uno de los propósitos, se comenta, por lo cual se añade este capítulo. Y bueno, podemos ver también aquí en esta porción que este capítulo nos muestra, y específicamente esta porción, nos muestra la realidad de la resurrección, es decir, que fue algo real. Porque había muchos que decían que Jesucristo era solamente un fantasma. Cuando se hablaba de las apariciones de Jesús, algunos decían que solamente eran visiones de los discípulos, pero que no era nada real. Y es por ello que aquí se resalta esta parte para combatir estas ideas que venían de un gnosticismo donde hablaban de, docetismo, que hablaba sobre que Jesús no era real, era una especie de fantasma. Decían algunos también, pues era solamente unas alucinaciones de los discípulos y que no era real. Así es que este evangelio, para demostrar que no se trataba solamente de una situación de alucinaciones ni de fantasmas, sino que Jesús verdaderamente había resucitado de una manera real. Y bueno, insiste en que la tumba estaba vacía y que Cristo tenía un cuerpo real que conservaba las señales de los clavos y la lanza que le atravesó en su costado. Bien, pero esta historia va un paso más allá. Una visión o un fantasma pues no serían alguien que podría indicar la posición de dónde se encontraban los peces, el banco de peces a este grupo de pescadores. Y menos todavía podría decirse que un fantasma podría encender fuego y asar unos peces y darlos, compartirlos con estos pescadores que estaban agotados. Menos se puede también pensar si era un fantasma o una especie de aparición que pudiera en ese momento compartir de ese alimento. Sin embargo, esta historia, este relato nos cuenta sobre esto que sucedió para que así se quede claro y se combatieran estas
ideas erróneas. Cuando el Evangelio de Juan nos relata de que Jesús se le presentó a sus discípulos cuando tenían las puertas cerradas, dice, les enseñó sus manos y su costado. Ustedes recordarán esto que vimos hace 8 días, capítulo 20, versículo 20 del Evangelio de Juan. Bueno, uno de los primeros cristianos, llamado Ignacio de Antioquía, en su carta a la iglesia de Esmirna, cuenta una tradición aún más definida acerca de este hecho. Él decía: yo sé y creo que Jesús estaba en la carne aún después de la resurrección, porque cuando se presentó a Pedro y a sus compañeros les dijo: vengan, tocadme y comprobad que no soy ningún demonio incorpóreo, ¿sí? E inmediatamente, bueno, los discípulos en el relato bíblico pues le tocaron y creyeron, porque se convencieron sin lugar a dudas de su humanidad. Y bueno, después de su resurrección, comió con ellos, bebió con ellos como un ser humano común y corriente. El primero y el más sencillo propósito de este relato es dejar bien clara esta realidad de la resurrección. El Señor resucitado no era una visión, no era una aparición de un fantasma, sino que Jesús había conquistado la muerte y había vuelto como vencedor. Bien, también en este relato encontramos esta parte que tiene que ver con la universalidad de la iglesia. Y aquí se nos presenta de manera simbólica esta gran pues base doctrinal dentro del cristianismo, ¿sí? En el cuarto evangelio, es decir, este evangelio, nos menciona acerca de una pesca, pero no solo se dice que fue una pesca, sino que se detalla el número de 153 peces pescados. Y bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué se da este dato preciso de cuántos peces? Bueno, algunos han sugerido que pues era porque sencillamente se tenía que contar todos estos peces para después repartirlos entre todos los que habían participado en esta pesca. Y bueno, esto pudiera solamente quedarse ahí. Sin embargo, han hecho algunos cristianos diferentes propuestas de varias interpretaciones sobre este dato, ¿sí? Por ejemplo, se comenta de también uno de los primeros cristianos llamado Cirilo de Alejandría, dijo que el número 153 se compone de 3 cifras. Primero está el 100. Y bueno, este número 100 representa la plenitud de los gentiles. 100 se dice que era el número completo, ¿sí? Por ejemplo, el rebaño del pastor de la parábola, ustedes recordarán que se habla de 100 ovejas, faltaba una, pero eran 100 ovejas, eso era el número completo. Está en Mateo capítulo 18, versículo 12. El producto más completo de la semilla es el de el 100 por 1, de acuerdo a lo que menciona Mateo 13, 8. Así que el número 100 representaba la plenitud de los gentiles que se recogerán en Cristo. En segundo lugar está el número 50, ¿sí? Y este representa el remanente de Israel que será cosechado. Y en tercer lugar se menciona el número 3. Bueno, y el número 3 decía este cristiano, esta persona, que representaba la Santísima Trinidad, a cuya gloria se hacía todo.
Bien, en segundo lugar, se habla de esto que decía Agustín de Hipona, que decía que el 10 es el número de la ley, porque son 10 los mandamientos. Y el 7 es el número de la gracia, porque también en Apocalipsis se dice que son 7 espíritus de Dios. Y bueno, si se hacía esta suma de 10 más 7, da como resultado 17. Entonces, si usted va sumando de uno en uno, por ejemplo, 1 más 2 más 3, al final, hasta el 17, usted va a sacar este número de 153. Así que este número representaba a todos los que han venido a Jesucristo, ya sea mediante la ley o mediante la gracia. Era lo que decía también aquí Agustín, ¿sí? En tercer lugar, el comentario que hacía Jerónimo, también de los primeros cristianos, que en el mar había 153 especies o clases de peces, y que en aquella pesca se estaba incluyendo, representado a todas estas clases, esas especies de peces, y que por lo tanto el número simbolizaba el hecho de que algún día todas las personas de todas las naciones se reunirían en Jesucristo. Y bueno, mencionamos otro detalle aquí también, que todos estos peces estaban reunidos en la red, y la red dice que pudo contenerlos, no se rompió. Y bueno, la red representa la iglesia, y quiere decir entonces que en la iglesia hay sitio para todos. Aunque todos entran en ella, es bastante grande y puede contenerlos. Aquí el Evangelio de Juan nos está hablando de una manera pues sutil de la universalidad de la iglesia, o también diríamos ya nuestra perspectiva como metodistas, de la universalidad de la gracia. El abrazo de la iglesia es tan universal como el amor de Dios es en Jesucristo. Bien, pasamos ahora a esta sección, versículos del 15 al 19, y dice así: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Bien, aquí pues tenemos esta escena donde sin duda para Pedro, para el apóstol Pedro, para el discípulo Pedro, quedó muy grabado en su mente. Y en primer lugar, aquí tenemos esta parte, esto que dice Jesús: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y esto es una frase pues que podríamos ver dos cosas que podrían significar. En primer lugar,
Podría ser que Jesús estuviera señalando con el brazo. Ustedes pueden ver en la primera imagen que tienen ahí, señalando los peces, señalando las redes, la barca, y le estaba entonces preguntando a Pedro: ¿me amas más que todas estas cosas? ¿Estás dispuesto a dejar todo esto, a renunciar a tu negocio que es próspero, y llevar una vida, renunciar a una vida cómoda para entregarte, para cuidar de mi pueblo, para seguir mi obra? Y bueno, ese tuvo que haber sido un desafío importante para Pedro, al igual que también para nosotros, la invitación de hacer esa decisión de entregar toda nuestra vida para el servicio a Dios, para compartir el Evangelio y asimismo cuidar del pueblo de Dios. En segundo lugar, podemos también aquí considerar esta otra perspectiva. Puede entonces que Jesús aquí estuviera mirando a los demás discípulos, a todo este grupo de discípulos, aparte de Pedro, y entonces le preguntas: ¿me amas más que todos ellos? Tal vez estaba recordándole de una manera afectuosa a Pedro que en cierta ocasión él había dicho que iba a mantenerse firme, pero pues había fallado. Lo más probable, entonces, dicen algunos, es que el sentido de esta frase tenía que ver con que Jesús le estaba preguntando a Pedro: ¿me amas más que todos ellos? Porque por la respuesta que da el mismo Pedro, que dice: tú sabes que te amo. También aquí podemos ver que Jesús le hace una pregunta 3 veces, ¿sí? Le dice: ¿me amas? ¿Y por qué lo hizo así? ¿Qué significado tiene esto? Que fueran 3 veces que le preguntara. Bueno, ustedes recordarán que Pedro negó 3 veces a Jesús. En esto que ya hemos mencionado con anterioridad, que antes de que cantara el gallo, que bueno, aquí ustedes tienen esta imagen de este animalito que ya hemos mencionado, que muy probablemente no se trataba del canto de ese gallo, sino de el sonido de una trompeta, que se le llamaba así. Entonces, bueno, pero eso ya lo vimos. Y bueno, son 3 veces porque el Señor trataba de afirmar ese amor. Jesús le estaba dando la oportunidad a Pedro de borrar de su memoria esa triple negación, haciendo una triple afirmación de que le amaba. En tercer lugar, debemos precisar lo que implicaba para Pedro decir: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Esta es la diapositiva que ahí tenemos. Entonces, tú sabes que te amo, ¿sí? Y en primer lugar, lo que implica es que le estaba dando una tarea. Jesús le dice entonces: apacienta a mis ovejas. Si me amas, apacienta a mis ovejas, apacienta a mis corderos, ¿sí? Y bueno, solo podemos demostrar nuestro amor a Jesús amando a los demás. El amor es este privilegio que Dios nos da, pero también conlleva una gran responsabilidad. Así es que quien dice que ama a Jesús tiene que pastorear, que apacentar. Por eso aquí también encontramos esta parte donde cada uno de nosotros también somos pastores. No solo es una persona la que está
encargada de esta tarea, sino cada uno de nosotros somos una comunidad de pastores. En segundo lugar, este inciso B le trae a Pedro también una cruz. Jesús le dijo: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y bueno, pues llegó el día cuando Pedro murió por su Señor y pues de esta manera terminó su vida en la cruz, y se cuenta que cuando él murió también crucificado, él pidió que lo crucificaran cabeza abajo, porque él no se consideraba digno de morir como su maestro, como su Señor. El amor entonces de Pedro hacia Jesús le trajo, ya dijimos, una tarea y también una cruz. El amor hacia nuestro Señor Jesucristo implica siempre una responsabilidad y también conlleva un sacrificio. Así es que tengámoslo muy en cuenta cuando decimos que amamos a nuestro Señor Jesucristo. No amamos a Cristo verdaderamente a menos que estemos dispuestos a asumir su obra y su cruz. Fue por algo por lo que el Evangelio de Juan pues nos relata este hecho. Lo hizo para presentar a Pedro como el gran pastor del pueblo de Cristo. Y bueno, aquí estamos viendo, recuerden que por qué esto parece un agregado, un capítulo que se considera posteriormente. Bueno, algunos dirían, bueno, ¿por qué no el discípulo amado fue alguien más importante? ¿Por qué Pedro resultó ser el pastor del pueblo de Cristo? ¿Por qué no el discípulo amado que aquí se relata en el Evangelio de Juan? Se destaca su fidelidad. Recuerden que él es el que se mantiene ahí al pie de la cruz. Se habla de su fe cuando Jesús resucitó, que dice que van y encuentran el sepulcro abierto, y dice que él tuvo esa fe al ver los lienzos, ¿sí? Y así otras muchas cosas que se destacan del discípulo amado. Y bueno, pues algunos de los comentaristas creen que fue este capítulo dispuesto ahí para afirmar el liderazgo de Pedro dentro de la comunidad de los primeros cristianos, por lo cual se añade este capítulo. Este capítulo pues entonces refleja que Pedro tuvo un lugar prominente dentro de la comunidad de los discípulos, que se estaba enfatizando de esta manera. Y puede que no tuviera la fe, no tuviera esa fidelidad como el discípulo amado, pero tuvo ese gran honor de parte de Dios, esta gran tarea de ser el pastor del rebaño de Cristo. Y es aquí donde nosotros podemos también seguir esas huellas. Y puede que nosotros, al igual que Pedro, pues con todo y nuestros defectos, nuestros errores, podemos ser esas personas que cuidan, que pastorean a la comunidad. Tal vez no seamos como ese discípulo amado que tiene esa fe y es fiel, pero Dios nos da esa oportunidad de ser esos pastores que proveen el alimento hacia el rebaño, hacia la comunidad, de ser esos pastores a los cuales Cristo nos ha llamado para servir a su pueblo. Pasamos a esta sección, el versículos 20 al 24. Dice así:
Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Bien, este pasaje, pues aquí se hace alusión al discípulo amado, que pues se dice que o llegaría a una notable edad, a ser ya anciano, que se consideraba que se viviría una larga vida, y que esto fue algo que se corrió la voz entre los cristianos de aquel entonces, que él viviría hasta la segunda venida de Cristo. Bien, pues de la misma manera que el pasaje anterior, esta porción anterior que vimos, a Pedro se le asigna un lugar importante dentro de la comunidad. Aquí vemos también que el discípulo amado recibe también un lugar relevante como parte de la comunidad. Su misión sería entonces la de ser testigo de Jesucristo. Y bueno, puede que, por decir algo más, el apóstol Pablo fuera el pionero de llevar el evangelio de Cristo a los gentiles, y que, como ya dijimos, Pedro era considerado el pastor del pueblo de Cristo, del rebaño de Cristo. Entonces aquí podríamos decir que el discípulo amado era el testigo de Cristo, el que podía decir: yo he visto todas estas cosas, he vivido estas cosas y sé que son verdad. Y bueno, pues hoy cada uno de nosotros somos también como ese discípulo amado, que podemos realizar esta tarea también cada uno de nosotros, de compartir el evangelio diciendo: yo también conozco a Jesucristo y sé que es verdad el evangelio. Así que en su final, en este evangelio, toma a estas dos grandes figuras de la iglesia, a Pedro y al discípulo amado, y a cada uno pues se les asigna una misión, una tarea. La de Pedro, como ya lo hemos estado mencionando, fue la de pastorear el pueblo de Cristo, la grey de Cristo, y pastorearla hasta dar su vida por el pueblo. Y la del discípulo amado fue la de ser testigo de la historia de nuestro Señor Jesucristo, y así alcanzar una ancianidad para que de esta manera pudiera dar ese testimonio. Nada de estas dos tareas que tenía cada uno de ellos los hacía rivales, sino que tenían ese honor y ese privilegio, y ni uno era superior al otro. Los dos fueron siervos de nuestro Señor Jesucristo. Que cada cual sirva a Cristo donde Él nos ha puesto. Que cada uno de nosotros así también lo podamos hacer. Como le dijo Jesús a Pedro: y que de esto es lo que le pregunta a Pedro, perdón, a Jesús: ¿qué va a pasar con este? Y lo que Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Tú simplemente
sígueme. De esta manera, pues se nos dice a nosotros que no debemos de estarnos comparando con los demás, sino servir a Cristo en la capacidad que Dios nos ha dado, en la tarea que Dios nos ha dado y cumplir lo que se nos ha asignado. El versículo 25 dice así: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Bueno, en este último capítulo, pues vemos algunas verdades que son importantes también. Y como ya lo hemos mencionado, se ha recordado sobre la realidad de la resurrección para combatir esta idea del docetismo, donde se hablaba de que Jesús era una especie de fantasma. Y también en este pasaje, en esta porción, en este capítulo, se ha hablado sobre la universalidad de la iglesia, es decir, donde caben todos. También se ha visto, se ha mencionado sobre estas diferentes tareas, estos diferentes roles o lugares dentro de la comunidad, el rol de Pedro y el del discípulo amado, que no eran rivales, sino que Pedro tenía esta labor de ser el pastor y el discípulo amado de ser el gran testigo. Y ahora llega a esta parte final y pues considerando que el evangelio del cual se habla de Jesucristo es esplendoroso, el esplendor, podríamos decir, de Jesucristo. Aunque hayamos estudiado todo este capítulo, todo este evangelio o toda la Biblia y creamos que sabemos mucho, en realidad no hemos captado más que una pequeñísima parte de esta gran revelación de nuestro Dios. Sean lo que sean las maravillas que hemos experimentado, son solo una pequeña parte de lo que se puede experimentar. Las categorías humanas son insuficientes para describir a Cristo y por eso aquí el Evangelio habla de que si se escribieran todos estos libros no cabrían en el mundo. Son incapaces de contener toda esta maravilla de Dios en Jesucristo. Así es que Juan termina haciendo esta referencia de los innumerables triunfos, de la inagotable poder y de la gracia ilimitada de nuestro Señor Jesucristo. Así es que hay más todavía que no se queda reducido a lo que fue escrito, sino que la gracia es ilimitada y se sigue manifestando en la vida de cada uno de nosotros. Pues hermanos, damos gracias a Dios porque nos permite concluir este estudio del Evangelio de Juan y sin duda muchas cosas nos ha dejado de enseñanzas, de edificación para nuestra vida. Sería bueno pues que cada uno de nosotros pudiéramos hacer un resumen de lo más importante que hemos encontrado en este evangelio y de esta manera pues sigamos adelante en nuestro crecimiento en la palabra de nuestro Dios. Vamos a tener una oración. Señor, gracias te damos porque nos has permitido concluir este estudio, Señor, y sin duda tú nos has hablado de diferentes formas, de diferentes maneras al ir reflexionando en esta palabra, en este evangelio. Gracias, Señor, porque, Señor, a través de este estudio, Señor, tú nos has ido
llevando para aprender más, para crecer en nuestra fe. Y gracias, Señor, te damos. Ahora te pedimos que tú nos sigas ayudando para continuar en nuestra preparación, en nuestro estudio, que no nos conformemos al haber concluido este estudio, sino que ahora busquemos seguir creciendo. Señor, gracias te damos por este privilegio que nos has dado, y en tus manos nos ponemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a recoger nuestra ofrenda y vamos a decir el texto para que regularmente decimos de 2 de Corintios 9:7 para recoger nuestra ofrenda. Y decimos: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y vamos a escuchar este canto, Tu fidelidad, y de esta manera mientras se recogen las ofrendas. Vamos a tener la oración de consagración de estas ofrendas. Señor, gracias te damos porque nos permites, Señor, de tus bendiciones. Gracias porque tú, Señor, provees en cada hogar. Tú, Señor, no nos has abandonado y provees, Señor, para cada necesidad en cada familia. Señor, en esta hora, cada familia ha dado su ofrenda para que, Señor, tu reino se siga extendiendo. Señor, que no solo nos conformemos con dar nuestra ofrenda, nuestras monedas, sino sigamos entregando también nuestra vida totalmente a ti. Gracias te damos, te rogamos todo humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos ahora a terminar cantando este himno, Sois la semilla, que está ahí en su pantalla. Ustedes lo podrán ir viendo para que de esta manera lo cantemos. Sois la semilla que ha de crecer, sois estrella que ha de brillar. Sois levadura, sois grano
Bien, hermanos, pues como aviso, solamente decirles que ya el próximo jueves estaremos iniciando con el estudio del libro, el llamado libro del segundo Isaías, que es decir, del capítulo 40 hasta el capítulo 66. Entonces, hermanos, les invitamos y también les pedimos que puedan promover estos estudios con sus familiares, con sus conocidos, y de esta manera sigamos creciendo en la palabra de nuestro Dios. Así es que les invitamos el próximo jueves, ya estaremos iniciando este estudio, hermanos. Pues vamos a terminar con una oración. Señor, nuevamente te agradecemos por este privilegio que nos has dado. Gracias te doy por cada uno de aquellos mis hermanos que se han mantenido en esta constancia, perseverancia, y Señor, que ahora tú nos sigas impulsando con tu Santo Espíritu para que lo que hemos estudiado, todo lo sigamos meditando, lo sigamos practicando en nuestra vida, y que esto, Señor, siga trayendo esa transformación en cada uno de nosotros y en toda tu iglesia. Señor, en tus manos nos ponemos, que tu bendición sea con cada uno de nosotros hoy y siempre. Por Cristo Jesús te lo rogamos todo humildemente. Amén. Dios les bendiga, hermanos.